En esta lección hablaremos sobre los tipos de acabados y cómo elegir el mejor según tu proyecto. El acabado lo que hace es que realza el color y el veteado de la madera. Podremos ver mucho más contrastado los tonos reales del material. Además, lo que nos ayuda es que protege la pieza de la humedad, del agua, dependiendo de cuál escojamos. Es importante que tengas en cuenta que no todos los acabados serán adecuados para tu proyecto. Ahora te comenzaré a platicar de algunos. Las ceras son generalmente naturales. Tenemos la de abeja, que es una de las más comunes, y en este caso es un tipo de acabado bastante económico, pero de más alto mantenimiento. No tiene tanta resistencia a la humedad, por lo cual si se moja podrás ver algunas manchitas. También está la cera carnaúba, que se obtiene de un tipo de palma. Esa tiene un poquito mejor de resistencia a la humedad y el mantenimiento es un poco más fácil. De cualquier manera, en recursos adicionales tendrás un poquito más información sobre este tipo de ceras. Los aceites pueden ser de varios tipos. Los más conocidos son los vegetales, pero hay que tener mucho cuidado. El de coco es el único aceite vegetal que no se hace rancio, entonces este será el más recomendado. Cualquier aceite como el de canola, girasol, aguacate o demás se pueden hacer rancios, entonces es mejor evitarlos para tus piezas. El aceite de teca o de tung son dos aceites muy similares que se oxidan un poquito en la madera y amarillentan el color de la pieza. Normalmente tienen un buen soporte hacia la humedad y el agua. El aceite de linaza es otro aceite natural. Generalmente casi nunca lo vamos a encontrar en su forma pura, por lo cual se mezcla con aceite bidestilado al 50%. También tiene una fácil aplicación, una buena protección, pues penetra bastante en la madera. El aceite mineral es un derivado del petróleo que nos puede servir para proteger nuestra pieza. Es inodoro, incoloro e insaboro. Lo hay para contacto con alimentos y también hay otro que no. Es solo cuestión de elegir cuál nos conviene más. Todos estos acabados pueden ser combinados en su mayoría. Hay algunos productos en el mercado que ya manejan mezclas ya probadas. Tal vez pueden mezclar el coco con la carnaúba, la cera de abeja o el tung o algún otro tipo de aceite natural. Tú puedes hacer tu propia mezcla. Esto es una cuestión ya de gustos, un poco de ensayo y error y cuestión de si deseas hacerlo o no. Dependiendo de la función que le vayas a dar a tu proyecto, deberás elegir uno de estos o algún otro acabado. Si tu pieza será para contacto con alimentos, es importante que tengas en cuenta que no todos podrán ser aptos. Los que sí se podrán utilizar serán las ceras naturales, al 100% puras, el aceite de coco únicamente, las que vienen ya mezcladas pero son para contacto con alimentos, generalmente viene una nota en el empaque que lo dice, y las que no son las que tienen algún químico agregado, pues estas serán mejores para solo métodos decorativos. Solo el aceite de tung y linaza en su estado 100% puro podría ser comestible, pero no es tan recomendable porque hay incluso personas que pueden ser alérgicas. No hemos mencionado para nada ni lacas, ni poliuretanos, ni similares, porque para nada son aptos para alimentos. Entonces será mejor que no los utilices en este momento. Además, son mucho más difíciles de aplicar y no será lo mejor si estás empezando. El acabado que utilizaremos y que les mostraré ahorita cómo aplicar es este aceite, que es una mezcla de aceites y ceras naturales. La marca que nosotros utilizaremos se llama Osmo, que nosotros usamos en los productos que vendemos y trabajamos en la marca. Pero tú puedes encontrar en el mercado muchas diferentes que cumplen el mismo propósito. Una de las ventajas es que es resistente al agua, a manchas de alimentos como cerveza, agua, vino, café, etc., ¿no? Entonces garantiza que tu pieza va a tener una durabilidad importante. Este aceite no se oxida, no se pela, entonces su tipo de mantenimiento es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer para empezar es agitar un poquito la lata. Y utilizaremos dos trapitos. Es importante tenerlos a la mano cuando estemos haciendo este proceso. Además, que nuestra zona de trabajo esté lo más limpia posible.
Esto es una playera vieja. Realmente no importa si sea nueva o vieja, mientras sea de algodón y no contenga poliéster, será buena. Cualquier microfibra y demás que tire pelitos será mejor evitarlo. Doblamos el trapito como más nos sea fácil y verteremos un poquito del acabado al trapo. Es un poquito viscoso, pero a cierto punto es bastante líquido. Lo que vamos a hacer es que la primera mano que le pongamos sea bastante abundante y con vigorosidad. Es importante que apliquemos este aceite en el mismo sentido de la veta. Apliquemos lo que sea necesario para esta primera mano. Y como ven, estoy como tallando. El punto es que el aceite penetre en la fibra de la madera. Tómense su tiempo al hacer esto, pero vamos a hacer la pieza por secciones para que no se nos vaya a endurecer. Como vemos, ya la madera empieza a notarse muchísimo la diferencia en cómo se ve aquí opaca, acá ya un poquito más saturada. Ahora que terminamos este lado, tenemos que tener cuidado. Por el momento no tocarla, podemos esperar unos minutitos nada más. Tampoco podemos dejar que pase tanto tiempo porque se puede crear una película gruesa. Entonces con el otro trapo, el limpio, vamos a retirar el exceso. De la misma manera, en el sentido de la veta y con vigorosidad. Ya está seco realmente, pero eso es solo aparente, porque este aceite está penetrando la fibra de la madera y en algunas horas se va a catalizar dentro. Es conveniente que trabajemos primero una cara y luego la otra. Esto es para evitar que se pegostee y ese tipo de cosas. Entonces podemos trabajar el otro lado, esperar un poquito y luego quitarlo. Ahorita lo hice un poquito más rápido, pero realmente puedes aplicarle de un lado, luego del otro y retirar uno y así sucesivamente. Ahora continuaré aplicando el acabado y les mostraré cómo queda. Aquí ya apliqué el aceite en ambas caras. Lo preferible es dejar que este aceite repose al menos 24 horas entre mano y mano. Esto es para permitir que el material en realidad penetre y cubre bastante. Podemos aplicar 2 o 3 manos si tú lo crees necesario. Lo único que hay que hacer es aplicar un poquito menos aceite que en la primera vez y ir en el sentido de la veta. Esperar un poquito y posteriormente retirar. Es importante que aunque tú sientas que está seca al tacto, procures no tocarla tanto. Puedes utilizar el mismo trapito como para ayudarte. Y cuando ya las vayas a dejar a secar, toma algo que te ayude para que la superficie que va contra la mesa o donde la vayas a poner no pegue directamente. El olor no es significativo y se irá en unas horas. Realmente puedes hacerlo en un espacio ventilado o cerrado y no pasa nada. Lo que sí es importante es que después de que aplicaste la primera, segunda o tercera mano, te limpies las manos inmediatamente con thinner. Si demoramos un poquito en lavarnos las manos, no pasa nada, probablemente se vaya a poder quitar, pero tardará 1, 2, a veces hasta una semana en quitarse. Entonces es importante que tengamos un poquito de thinner y estopa junto a nosotros para inmediatamente quitarnos todo el exceso. Las uñas se manchan un poquito, usualmente, pero también tardará unos 5 días en quitarse. Una vez que hayamos puesto la última mano, dejaremos esperar unos 24 horas aproximadamente para poder utilizar nuestra pieza. En la siguiente lección hablaremos sobre el mantenimiento y lo que puedes esperar que ocurra con tu pieza a lo largo del tiempo.
En esta última lección hablaremos sobre el mantenimiento de tu pieza y lo que puedes esperar que ocurra con ella con el paso del tiempo. También daremos algunos tips sobre algunos inconvenientes que pueden surgir. Es importante que tengamos en cuenta que el cuidado de nuestra pieza es fundamental. Independientemente de qué acabado hayas usado, hay ciertas cosas que van a ser lo mismo para todos. Una de ellas es el lavado. Debemos de lavarlo de manera normal con agua del grifo de la llave y un jabón que utilicemos para lavar platos. Lo importante es que la esponja no sea de las que raye. Esto excluye todas las de metal y las que a veces son demasiado porosas. Es importante que a toda costa evitemos que nuestra pieza se quede remojada en la tarja con mucha agua. Esto es porque la madera absorberá el agua y podrá pandearse o hincharse. Una vez que lavemos nuestra pieza, como les acabo de comentar, tomemos un trapo limpio y seco y inmediatamente quitemos el exceso de agua. Esto es simplemente para evitar que penetre demasiada agua a la pieza. Una vez que esto suceda, es importante que la dejemos paradita de esta manera, ya sea donde ponemos los platos o en algún otro lugar, para evitar que la sección que se quede abajo en la superficie se quede mojada. Para lavarla es importante que lo hagamos siempre a mano y evitemos el lavavajillas. La madera no es apta para utilizar este tipo de equipo y es mejor siempre hacerla con mucho cuidado. Para el almacenamiento tenemos que tener en cuenta que debemos de guardarla en un lugar donde no sea expuesta al sol directo. Esto es porque el sol y el calor que produce podrá hacer que las fibras de la madera trabajen y también se pueda abrir o pandear. Como es una pieza que usaremos mucho y si la usamos para alimentos es probable que la lavemos constantemente. Entonces, dependiendo del acabado que hayas escogido, es probable que se pueda deshidratar un poquito. Pueda perder el brillo o tal vez se sienta un poquito más porosa, porque el agua abre el poro de la madera. Entonces, lo que hay que hacer es un mantenimiento preventivo. Al menos cada 3 meses, dependiendo de la regularidad con que lo uses, deberás volver a rehidratar tu pieza. Si le aplicaste cera de algún tipo, etcétera, puedes volver a aplicarle ese mismo acabado o ponerle otro. Nosotros, que acabamos nuestra pieza con el aceite Osmo, generalmente le damos una mano con aceite de coco, con un trapo nuevamente que sea de algodón y nada más. Cada pieza será diferente, pues no todas las maderas actúan de la misma forma. Hay algunas que al ser un poquito más blandas necesitarán más hidratación que otras. Eso tú lo irás viendo dependiendo de lo que ocurra en tu pieza. Incluso puede ser que en la misma madera hayan tablones que necesiten un poquito más. Es importante que tú satures tu pieza ya sea con el aceite de coco o el acabado que hayas elegido hasta que ya no acepte más. Esto se notará porque ya quedará una superficie de exceso constantemente. Cuando la utilicemos, es importante que no la expongamos a fuego directo. Recordemos que es un material natural totalmente flamable. Como utilizaremos esta pieza normalmente en la cocina, tal vez para picar o para servir, es probable que utilicemos cuchillos. Estos pueden tener filo o no tanto. Entonces, la madera hay que recordar que es evidentemente susceptible de rayarse. ¿Qué es lo que puede suceder? Si es muy profunda, esa misma grieta luego puede hacer que los líquidos se almacenen allá y tal vez eso no sea muy bueno. Entonces, si crees que ocurrió algo demasiado profundo, es lo mejor repararlo inmediatamente. Si son rayas un poquito más superficiales, probablemente las puedes dejar hasta que se acumulen y si tú deseas, lijar nuevamente la pieza y aplicarle acabado. Cuando la pieza ya tiene demasiadas rayas, se va a sentir un poquito más porosa. Y tal vez si ya está un poquito pandeada porque se nos olvidó un día en la tarja y demás, y ya han pasado muchos años que tenemos en uso la pieza, podemos considerar reemplazarla. Hay que recordar que la madera es un material natural y tiene un tiempo de vida que probablemente dependerá de cómo la utilices. Si notas que tu tabla llega a tener un olor un poco raro, probablemente lo puedes solucionar con un poquito de vinagre blanco y jugo de limón. Puedes aplicarlos directamente y dejar que absorban un poquito y posteriormente volverla a lavar. Esto no significa que el olor se vaya a ir al 100%, pero es probable que vaya a disminuir bastante. Como hemos invertido tanto tiempo en esta pieza y pues es algo que te gusta y que le has puesto mucho de tu esfuerzo, es importante que en general tengas cuidado al manipularla. Si se llegara a caer
y tal vez se abolle un poquito y demás, te requiere otro tipo de soluciones que en recursos adicionales ampliaremos un poquito más sobre ellos. Dependiendo de cómo utilices tu pieza y los materiales que hayas empleado, puede ser que te encuentres con otro tipo de problemas. Escríbenos en el foro si tienes alguna duda y nosotros te podremos ayudar a darle una buena solución. Ya hablamos sobre todos los pasos finales a tener en cuenta al trabajar y tener tu pieza en tu casa. Entonces ahora ya es tiempo de que la utilices, la pruebes y evalúes qué de las decisiones pudiste hacer mejor o qué puedes cambiar en tu siguiente proyecto. En el siguiente clip te hablaremos de algunas consideraciones y recomendaciones para el desarrollo de tu proyecto.